A lo largo de la historia han desaparecido miles de personas sin dejar rastro, es decir, nunca se supo nada más de ellas. Dichas desapariciones, en muchas ocasiones inexplicables, sembraron el misterio hasta nuestros días. Y es por ello que hoy os vamos a hablar de la desaparición de la tribu Anyikuni. Antes de comenzar, te agradeceríamos que si te gusta nuestro contenido, no te olvides de suscribirte para no perderte ninguno de los vídeos. Y nos encantaría que participarías con tu opinión, la cual nos encantaría leer. Y sin más que decir, gente, comenzamos. En el año 1932, el cazador canadiense Joe Lavelle llegó al poblado de los Anyikuni, una tribu inuit que se asentaba a los alrededores del lago Anyikuni, en Canadá. Inuit es el nombre que se le da a los distintos pueblos que habitan en regiones árticas de América del Norte. Joe solía ir anualmente con el propósito de venderles o intercambiar las pieles de los animales que había conseguido durante el año, y también para beber del alcohol que elaboraban los Anyikuni. Pero esta vez, al llegar al poblado Anyikuni, percibió un silencio anormal, el cual le desconcertó totalmente. Seguidamente comenzó a recorrer el poblado, y es cuando se dio cuenta de que allí no había nadie, ni una sola persona. Parecía que toda aquella población de 1200 personas había desaparecido de un segundo a otro sin dejar rastro. Al principio el cazador, buscando una explicación lógica, pensó que todos estarían en sus casas descansando, cosa que le parecía extraño, ya que sabía que los Anyikuni eran un pueblo muy hospitalario, y aunque fuese de día o de noche, siempre salían a darte la bienvenida y a festejar tu llegada. Esa era otra de las cosas por la que Joe se dejaba caer por allí. A continuación, Joe se encontraría con una serie de incidentes que arrojarían más misterio al asunto. A la par que recorría el poblado, se percató que las puertas de las casas de los Anyikuni estaban todas abiertas. Joe, inquietado por la situación, fue mirando una a una todas ellas, pero no encontró absolutamente a nadie, ni fuera ni dentro de las casas. El cazador afirmó que el poblado estaba sumido en una atmósfera pesada. Aquello era una escena surreal, sin lugar a dudas. Y es que aquello no era nada normal, ya que en otros viajes al poblado no había visto algo similar. Al entrar en las casas, pudo comprobar cómo parecía haber habido actividad recientemente. En varias de ellas se encontró hogueras encendidas, calentando los pucheros y los hornos, donde se estaban preparando diferentes comidas. También fue al hogar de un conocido suyo, pero tampoco había nadie allí. Incluso les llamó a gritos por sus nombres durante un buen rato, pero lo único que logró escuchar fue el eco de su voz. Ninguna respuesta. El lago Anyikuni es famoso por su fauna marina de agua dulce, y es por ello por lo que un grupo de inuit se asentaron en aquel lugar, ya que eran un pueblo pescador y el lugar era idóneo acorde con su estilo de vida. En un principio se asentó un determinado grupo de inuit en el lugar, pero gradualmente comenzaron a llegar más. La aldea fue nombrada Anyikuni por el nombre del lago. Además de la pesca, el pueblo Anyikuni también era famoso por la destilación de madera con la que elaboraban bebidas alcohólicas. Los residentes del lugar también solían hacer cerveza de madera para mantenerse calientes las épocas más frías. Todo esto del alcohol hizo que, al igual que Joe, mucha gente se desplazase hasta el poblado Anyikuni,
solamente para disfrutar del alcohol local. Todo parecía estar en su lugar. Los kayaks, las cañas con las que pescaban los lugareños, estaba todo en su sitio. La ropa, los utensilios de uso diario, la comida almacenada, los juguetes de los niños. Todo estaba en su lugar, todo menos los Sanjikuni. Joe buscó huellas pensando que quizás los lugareños habían abandonado el lugar por alguna razón, pero no encontró nada. Estaba solo en aquel lugar y las únicas huellas que había eran las que él mismo había dejado. En este punto, el cazador estaba totalmente seguro de que algo iba mal. Inmediatamente se fue a una oficina de Telegraph, donde informó a la policía de Hill de lo que estaba ocurriendo. Las fuerzas de seguridad acudieron inmediatamente al lugar indicado por Joe, donde realizaron una búsqueda exhaustiva en toda la zona, pero no encontraron ninguna pista sobre el rastro de los Sanjikuni. Sin embargo, lo que descubrieron allí causaría aún más incertidumbre en el caso. Y es que cuando pasaron por el cementerio, se encontraron con que las tumbas habían sido abiertas y los muertos que yacían en ellas habían desaparecido. Una vez más, no había ni huellas ni señales que ayudarían a comprender qué había pasado allí. Cabe señalar que la profanación de tumbas, ya no solo para los Sanjikuni, sino para toda la tribu inuit, se considera algo impensable. La policía no creía que aquello hubiese sido obra de animales, dado que para desenterrar los cuerpos se requeriría de herramientas, y la presencia de rocas apiladas junto a cada tumba fue lo que afirmó esa creencia, pero a la vez que nada parecía tener sentido. La investigación se extendió más allá de los límites del poblado, y en un momento dado, en el cual se habían alejado, se encontraron con 7 perros de trineo muertos sobre la nieve, algo que era de extrañar, ya que la ética de los Sanjikuni nunca habría permitido dejar a sus perros atrás, y lo que les extrañó aún más, cómo habían muerto esos perros y qué hacían allí. Como hemos dicho antes, la desaparición de los Sanjikuni parecía haber sido bastante reciente. Quizás el frío acabará con ellos, pero si ese es el caso, ¿por qué no volver al poblado? ¿Por qué quedarse allí, esperando a la muerte? Después de eso, la policía no pudo concretar qué es lo que realmente pasó con los Sanjikuni, pero sí escribió un informe, dando constancia de lo ocurrido y dejando su propia conclusión sobre ello. Los habitantes de los pueblos colindantes al de los Sanjikuni, los cuales tenían una gran relación con ellos, informaron que habían visto unas extrañas luces en el cielo, cerca del asentamiento inuit. Después de eso, vieron cómo se perdieron dirigiéndose al norte. La aurora boreal es algo que se puede ver hasta en las zonas más al sur de ese país, pero los habitantes afirmaron que no tenía nada que ver con ese maravilloso fenómeno natural. Las luces que vieron eran azuladas y pulsantes, muy distintas a las auroras boreales. Al igual que en todo el caso, las luces nunca se explicaron. Varias personas que avistaron aquellas extrañas luces lanzaron sus teorías de que aquel grupo de inuit fue abducido por ovnis o transportados a otra dimensión. Muchos son los que afirman que la desaparición de los Sanjikuni nunca ocurrió y que Joe nunca estuvo en esa zona geográfica, a la par que se menciona también que nunca hubo un asentamiento inuit a las orillas del lago Sanjikuni.
Una de las cosas por la que esta teoría está respaldada es porque aparece en un libro de Frank Edwards en 1959, llegando a la conclusión de que esta historia nunca ocurrió. En la actualidad, la mayor autoridad policial canadiense niega el hecho y afirma que es imposible que una población tan numerosa haya podido existir en una zona tan alejada de los territorios habitados del noreste, y que se trataría de una de las tantas leyendas del país. Pero entonces, ¿por qué existen evidencias de la policía canadiense en 1930? Al igual que el caso se reportó como verídico en 3 periódicos, aunque sin ninguna matiz de misterio. Dijeron que seguramente habrían abandonado el poblado, pero entonces, ¿cómo se explica todo lo demás? Si abandonaron el poblado, ¿por qué de esa manera tan precoz? ¿Por qué dejar todo atrás? ¿Qué obligó a los Yikuni a abandonar su poblado de esa manera? Debemos considerar también de que aquella gente no abandonaba su hábitat una vez que se asentaban. Ahora os leeré lo que Joe declaró a la prensa sobre lo ocurrido. Sentí de inmediato que algo iba mal. En vista de la comida a cocinar, supe que algo había pasado. Algo les había hecho dejar todo lo que estaban haciendo. En cada cabaña encontré un rifle, y es bien sabido que los Inuit no van a ningún sitio sin su arma. Sentía que algo malo había pasado. 9 décadas después, la desaparición del pueblo Yikuni sigue siendo un enigma. Pero como siempre, tú tienes la última palabra aquí. Cree siempre en ti mismo, basándote en tus propios criterios e investigaciones. Un saludo desde el frío norte.